Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, como en cada en vivo, como en cada enseñanza que les traigo, que el Señor pone directamente en mi corazón para traerles a todos ustedes. Hoy no traje los auriculares y el micrófono, espero que se me pueda escuchar bien. A ver si alguien me podrá decir si se escucha bien, si hay buen audio, buen retorno, porque no traje el micrófono. La verdad que se me complica ir en este momento. ¿Alguien me puede decir, por favor, si se escucha bien, se escucha correctamente? Ok, muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces en esta enseñanza que había quedado pendiente la continuación del último en vivo que hicimos, que habíamos empezado a ver. El último en vivo se llamó La señal de Jonás. Estuvimos hablando de cuando nuestro Señor Jesucristo descendió a las partes bajas de la tierra, al Seol o al infierno, como se les dice comúnmente. Y bueno, está esta pugna de los que verdaderamente creen que esto ocurrió y de los que no creen, como por ejemplo los testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos no creen que Jesucristo bajó a las partes bajas de la tierra. Y bueno, y el otro día empecé a darles pruebas, no solamente escriturales, del canon bíblico, de los que muchos se agarran y no quieren soltar el canon, porque muchos tienden a encerrar a Dios en el canon y no lo pueden sacar de ahí, no pueden salirse del canon. Y mucho menos lo que ni siquiera pueden salir de los apócrifos, ¿no? De los mal llamados apócrifos. Pero bueno, el otro día les di escritura del canon para los tan defensores del canon, y después estuvimos leyendo el Evangelio de Pedro, donde también habla sobre esto, y después nos metimos en el Evangelio de Nicodemo, que para mí es un evangelio precioso, porque te cuenta cosas que no hay en ningún otro evangelio, en ningún otro apócrifo, en ningún otro libro, ya sea dentro del canon o extra canónico. Por eso me parece tan importante y tan interesante este Evangelio de Nicodemo. Y el otro día, bueno, vimos, como les estaba diciendo recién, lo que está dentro del canon. Después nos fuimos a ver el Evangelio el Evangelio de Pedro, y ahora estábamos con el Evangelio de Nicodemo, que es muy largo para hablar, porque es precioso lo que hay para hablar, y hay que desmenuzarlo todo para poder entenderlo. Pero otro día lo dejamos, leímos hasta una cierta parte, y hoy vamos a continuar con el Evangelio de Nicodemo, y hoy vamos a concluir esta enseñanza del Señor bajando a las partes bajas de la tierra, y precisamente haciendo hincapié en este Evangelio de Nicodemo, que tiene cosas tan bellas y tan explícitas que no las tienes en ningún otro libro. Así que bueno, vamos a meternos ya, vamos a continuar en donde habíamos quedado. El otro día habíamos quedado en el... ¿Dónde habíamos quedado? A ver, ya les digo enseguida. Creo que habíamos quedado en el capítulo 21, si mal no recuerdo. Sí, habíamos llegado hasta el capítulo, habíamos terminado el capítulo 20, y ahora teníamos que empezar con el capítulo 21. Les dije el otro día, hola, ¿cómo estás? Los hijos del sumo sacerdote Simeón, ¿cómo eran que el nombre? Leuco y Causino, si mal no recuerdo.
cómo los fariseos habían dado testimonio de que ellos habían resucitado y cómo habían ido directamente a ver qué información podían sonsacarles, qué era lo que podían averiguar de ellos que habían descendido y todo el testimonio que habían dado. Eclesio, seas bendecido, hermano. Es que ese es el tema, esto es lo que estaba hablando en el principio, que no se puede encerrar a Dios solamente dentro del canon que impuso Roma, del canon que impusieron desde Roma, por así decirlo. Y hay muchas razones, yo ya he hablado de esto, he hablado en la serie que hice Roma, contando sobre los orígenes de Roma, los orígenes del cristianismo. ¿Por qué encerrar a Dios en el canon? Y aunque fueran, y aparte, ¿en qué canon debemos encerrar a Dios? Porque tenemos el canon protestante de 66 libros, tenemos el canon católico de 73 libros, 66, 73, y después tenemos el canon etíope de 88 libros. Entonces, ¿dentro de qué canon tenemos que encerrarlo? Por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos, por ejemplo, están en el canon católico, pero no están en el canon protestante. ¿Son de Dios o no son de Dios? Por ejemplo, el libro de Hazar no está en el canon, ni en el protestante ni en el católico, pero está mencionado en la escritura, está mencionado en Josué 10, y si mal no recuerdo, en 2 de Samuel 1. Entonces, ¿son de Dios o no son de Dios? Por favor, déjense de esas tonterías. Si tienes el Espíritu de Jesucristo morando dentro tuyo, Él será el que te guiará a toda verdad. Él es el que te dirá, esto viene de Dios y esto no viene de Dios. No te dejes guiar por hombres, porque un hombre te diga lo que sí viene de Dios o lo que no viene de Dios. Formará parte del propósito de Dios para revelar esos evangelios para este último tiempo. Los propósitos de Dios son de multiforme sabiduría, como dice Efesios, y han habido muchos libros que han estado escondidos. Es muy largo de hablar, no me quiero, pero o sea, podemos citar a los libros de las cuevas de Qumran, los libros de, ¿cómo se llama? Los que se encontraron también, bueno, ahora se me fue el nombre, y todo lo que pertenece en las bibliotecas del Vaticano, que están ahí encerrados, guardados bajo 20 llaves. ¿Por qué no los han dado a conocer? Por ejemplo, un libro apócrifo, por ejemplo, la epístola de Pablo a los Laodicenses. Tú cuando lees esa epístola te das cuenta por qué no la han puesto nunca en el canon. Porque desnuda la mentira de Roma, desnuda la mentira no del catolicismo, la mentira del cristianismo. Tienen que leer esa epístola, y yo ya hace poquito di una enseñanza y leímos toda la epístola de Laodicea, porque estuve hablando sobre Laodicea varias cosas, o sea, también lo que está escrito en el canon, y leí toda la epístola de Laodicea hace poquito, hace un par de enseñanzas atrás. Les recuerdo por las dudas que en la página principal de acá de nuestro TikTok está el Carino y Leucio, exactamente, gracias Eclesio, exacto, Carino y se me habían mezclado los nombres. Aquí arriba en la página central del TikTok está directamente el botoncito para acceder a nuestro canal de YouTube. Les pido por favor que vayan y se suscriban y activen la campanita. Ahí están todos los en vivo que hacemos acá en el canal de TikTok. Van en el correr del día, yo me encargo de subirlos y van alojados ahí. Y bueno, no solamente eso, tienen enseñanzas, tienen la playlist, tienen series como La Ley de Dios, como La Vida de Abraham. Y aparte, bueno, tienen también prédicas en las calles que hacemos con nuestros hermanos, obras de caridad, de misericordia, de justicia. Y bueno, tienen mucho material ahí, por eso les pido que vayan, no en el TikTok a nuestro canal de YouTube, que ahí mismo, acá mismo en la página principal, está el botón para poder acceder directamente a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia, porque
la base de nuestro ministerio es la justicia, como lo he hablado tantas veces. Así que por favor les pido que vayan y se suscriban y activen la campanita. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a continuar donde quedamos el otro día. Vamos al capítulo 21. Empecemos. Discusión entre Satanás y la furia en los infiernos, o en el Seol, como le quieras decir. Dice: y mientras todos los padres antiguos se regocijaban, he aquí que Satanás, príncipe y jefe de la muerte, dijo a la furia: prepárate a recibir a Jesús, que se vanagloria de ser el Cristo y el Hijo de Dios, y que es un hombre temerosísimo de la muerte, puesto que yo mismo lo he oído decir: mi alma está triste hasta la muerte. Y entonces comprendí que tenía miedo de la cruz o del madero, le podríamos decir. Absalón, qué nombre, qué nombre Absalón. Sigamos. Y añadió: hermano, aprestémonos tanto tú como yo para el mal día. Fortifiquemos este lugar para poder retener aquí prisionero al llamado Jesús, que al decir de Juan y de los profetas debe venir a expulsarnos de aquí, porque ese hombre me ha causado muchos males en la tierra, oponiéndose a mí en muchas cosas y despojándome de multitud de recursos. Claro, todo el ministerio que venía realizando Jesús en esta tierra, ¿no? En este plano en el que vivimos. Y sigue explicando: a los que yo había matado, Él les devolvió la vida. Aquellos a quienes yo había desarticulado los miembros, Él los enderezó por su sola palabra. Claro, Él es la palabra. Y les ordenó que llevasen su lecho sobre los hombros, lo que ofendía tanto a los fariseos, porque decían que no cumplían el día de reposo. Hubo otros que yo había visto ciegos y privados de la luz, y por cuya cuenta me regocijaba al verlos quebrarse la cabeza contra los muros y arrojarse al agua y caer al tropezar en los atascaderos. Y he aquí que este hombre, venido de no sé dónde y haciendo todo lo contrario de lo que yo hacía, les devolvía la vista por sus palabras. Ordenó a un ciego de nacimiento que lavase sus ojos con agua y con barro en la fuente de Siloé. Todos pasajes conocidos por todos. Y aquel ciego recobró la vista. El que después llamaron a sus padres para dar testimonio. Bueno, un pasaje hermoso. Y aquel ciego recobró la vista. Y, no sabiendo a qué otro lugar retirarme, tomé conmigo a mis servidores y me alejé de Jesús. Y, habiendo encontrado a un joven, entré en él y moré en su cuerpo. Ignoro cómo Jesús lo supo, pero es lo cierto que llegó a donde yo estaba y me intimó la orden de salir. Y, habiendo salido y no sabiendo dónde entrar, le pedí permiso para meterme en unos puercos, lo que hice y los estrangulé. Todos pasajes muy conocidos de las Escrituras. Y la furia, respondiendo a Satanás, dijo: ¿quién es ese príncipe tan poderoso y que, sin embargo, teme a la muerte? Porque todos los poderosos de la tierra quedan sujetos a mi poder desde el momento en que tú me los traes sometidos por el tuyo. Sí, pues, tú eres tan poderoso. ¿Quién es ese Jesús que, temiendo la muerte, se opone a ti? Si hasta tal punto es poderoso en su humanidad, en verdad te digo que es todopoderoso en su divinidad y que nadie podrá resistir a su poder. Y cuando dijo que temía la muerte, quiso engañarte.
y constituirá tu desgracia por los siglos eternos. Y sabemos que mucho de lo que hablaba Jesús, o sea, muchas veces cuando hablaba con el Padre, entre comillas, él mismo decía, esta palabra ha venido no por mí, sino por causa de vosotros. Él daba testimonio en la mayoría de los casos, y él mismo lo declaraba por boca propia. Pero Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo, ¿por qué vacilas en aprisionar a ese Jesús, adversario de ti tanto como de mí? Porque yo lo he tentado y he excitado contra él, a mi antiguo pueblo judío, excitando el odio y la cólera de este. ¿A quién excitó Satanás? A su antiguo pueblo judío. El pueblo judío era de Satanás. Lo adoraban a Satanás dentro del mismísimo templo. Dentro del templo que todo el mundo adoraba y hasta el día de hoy adoran construyendo iglesias, entre comillas, las cuales yo les llamo sinagogas. El mismo templo que decían adorar a Dios, adoraban al mismísimo Satanás. Ezequiel 8 te lo explica. Y muchas veces, en muchas partes está dicho, como por ejemplo decía Jesús, si con mi boca, si por Belcebú echo fuera los espíritus, ¿en nombre de quién los echan vuestros hijos? Y no me voy a meter en eso porque es muy largo de hablar, pero ellos adoraban a Satanás abiertamente. Los apócrifos atestiguan un montón de cosas. Por ejemplo, cuando Jesús murió en el madero y el soldado le clava la lanza, ¿cómo era el nombre del soldado? Se me fue el nombre. Que era ciego, y cuando salió agua y sangre del costado de Jesús, le cayó sobre los ojos. No, él no era ciego, perdón. Él tenía cataratas y tenía muy debilitada su vista, no era ciego, perdón. Entonces por eso había dejado de servir a Roma en asuntos ordinarios y había pasado a ser como un guardaespaldas de... Bueno, hoy estoy con los nombres, estoy terrible. Bueno, con el que lo mandó a... con el que lo condenó a Jesús de los romanos. Hoy estoy con los nombres, estoy terrible. Pero bueno, entonces cuando a él le cae la sangre y el agua de Jesús del borde de cuando él le clavó la lanza, y él giró y miró hacia el templo, o sea, él miró de este a oeste, él vio el templo partiéndose de arriba abajo y pudo ver dentro del templo, pudo ver el cubo negro, pudo ver el cubo de Saturno, y eso está en los libros de Josefus. Él pudo ver el cubo de Saturno. Ezequiel 8 lo explica. Ellos adoraban directamente a Satanás dentro del templo santo, el templo en ese momento que era el templo de Herodes, ¿no es cierto? Esa era la sinagoga de Satanás. Básicamente, esa es ahí, bueno, comenzó mucho antes la sinagoga de Satanás, pero esa es la sinagoga de Satanás. Y como le decía, por eso dijo Jesús, en Mateo 12 se lo dijo, si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Sigamos. Y he aguzado la lanza de la persecución, punto. Y he hecho preparar madera para crucificarlo, y clavos para atravesar sus manos y sus pies. Y he dado a beber hiel mezclada con vinagre, y su muerte está próxima, y te lo traeré sujeto a ti y a mí. Palabras de Satanás. Y la furia respondió y dijo, me has informado de que él es quien me ha arrancado los muertos. Muchos están aquí que retengo, y sin embargo, mientras vivían sobre la tierra, muchos me han arrebatado muertos
no por su propio poder, sino por las plegarias que dirigieron a su Dios Todopoderoso, que fue quien verdaderamente me los llevó. ¿Quién es, pues, ese Jesús que por su palabra me ha arrancado muertos? ¿Es quizá el que ha vuelto a la vida por su palabra imperiosa a Lázaro, fallecido hacía 4 días, lleno de podredumbre y en disolución, y a quien yo retenía como difunto? Tremendo. Y Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo: ese mismo Jesús es. Y al oírlo, la furia repuso: yo te conjuro, por tu poder y por el mío, que no lo traigas hacia mí. Porque cuando me enteré de la fuerza de su palabra, temblé, me espanté, y al mismo tiempo todos mis ministros impíos quedaron tan turbados como yo. Ministros impíos. He ahí el verdadero pecado, la impiedad, la falta de piedad, la falta de ágape, la falta de misericordia, la falta de caridad. Ese es el verdadero pecado, la falta de fe. Y la piedad son las obras de la fe, la justicia, la misericordia, la caridad. Todo forma parte de la fe, porque la fe sin obras está muerta, como te explica Santiago. Ese es el verdadero pecado. No pudimos retener a Lázaro, dice, el cual, con toda la agilidad y con toda la velocidad del águila, salió de entre nosotros, y esta misma tierra que retenía su cuerpo privado de vida, se la devolvió. ¿Por dónde ahora sé que ese hombre, que ha podido cumplir cosas tales, es el Dios fuerte en su imperio y poderoso en la humanidad y salvador de esta? Hasta él se daba cuenta. Y si le traes hacia mí, libertará a todos los que tengo aquí. Libertará a todos los que aquí retengo en el rigor de la prisión y encadenados por los lazos no rotos de sus pecados, y por virtud de su divinidad los conducirá a la vida que debe durar tanto como la eternidad. ¿Por qué los tenía retenidos? Encadenados por los lazos no rotos de sus pecados. Traducido por la ley de Moisés. El propio Pablo lo dice en Gálatas 3, que permanecíamos encarcelados, encerrados, debido a la ley de Moisés, no a la ley de Dios. A la ley de Moisés, porque muchos creen que la ley de Moisés era la ley de Dios. Y no es la ley de Dios. Lo hablé ampliamente en la serie que hice, La Ley de Dios, y que está en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que aquí en la página central de nuestra página de TikTok está el botón para acceder a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan, se suscriban y activen la campanita, y todos los en vivos van alojados ahí, y ahí tienen mucho material de mucha índole, enseñanzas, testimonios en las calles, prédicas, obras de la fe, muchísimas cosas. Bueno, sigamos. Entrada triunfal de Jesús en los infiernos. Capítulo 22. Y mientras Satanás y la furia así hablaban, se oyó una voz como un trueno que decía: abrid vuestras puertas, vosotros príncipes, abríos puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Ahora, los que solamente se agarran del canon, como pudimos ver recién, ¿en dónde dice eso? En el canon. Salmos 24, versículos del 7 al 10 dice:
Alzad, oh puertas. Exacto, muy bien, Eclesio. Exacto, excelente. Excelente. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de las huestes. Él es el Rey de la Gloria. Y acá tenemos mucha simbología, porque nosotros también somos esas puertas. Porque nosotros somos como... ¿Cómo lo puedo explicar? Somos como puertas interdimensionales. Es muy largo de hablar, pero nosotros, por ejemplo, tenemos el poder de poder trasladar riquezas de este plano al plano celestial. Lo dijo Jesús. Cuando nosotros le damos al necesitado, al huérfano, a la viuda, al menesteroso, proveemos, hacemos justicia. Nosotros estamos trasladando riquezas desde el plano terrenal al plano celestial, al plano espiritual. Y esto lo expliqué muchas veces. Por eso, en la parábola del rico insensato, dice que el rico insensato no era rico en este plano, pero no era rico para con Dios. ¿Y cómo era rico para con Dios? De esa manera, pasando tesoros terrenales, depositándolos en tu cuenta celestial. Sigamos. Entonces, el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la furia, oyendo la voz, dijo a Satanás: anda, sal y pelea contra él. Y Satanás salió. Entonces la furia dijo a sus demonios: cerrad las grandes puertas de bronce, cerrad los grandes cerrojos de hierro, cerrad con llave las grandes cerraduras y poneos todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos. Y oyendo estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron: devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías. Y otra vez se oyó la voz de trueno que decía: abrid vuestras puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la furia gritó, rabiosa: ¿quién es el Rey de la Gloria? Y los ángeles de Dios contestaron: el Señor poderoso y vencedor. ¡Wow! Y en el acto, las grandes puertas. Amén. Amén, hermano, amén. Bendito sea el Señor. Amén. Qué grande es nuestro Immanuel. Exacto. Exacto, amén. Y en el acto, las grandes puertas de bronce volaron en 1000 pedazos, y los que la muerte había tenido encadenados se levantaron. Paralelo con Isaías 45, versículo 2, que dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¡Wow! Cómo casa una cosa con la otra, cómo se va armando el rompecabezas casi sin darte cuenta. Y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre. Y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas. Y rompió los lazos que hasta entonces no habían sido quebrantados. Y el socorro de una virtud invisible nos visitó a nosotros, que estábamos sentados en las profundidades de las tinieblas de nuestras faltas y en la sombra de la muerte de nuestros pecados, porque todos estaban sujetos a la ley, como lo dije hace un rato. Al ver aquello, los dos
príncipes de la muerte y del infierno, y sus impíos oficiales y sus crueles ministros quedaron sobrecogidos de espanto en sus propios reinos, cual si no pudiesen resistir la deslumbradora claridad de tan viva luz y la presencia del Cristo, establecido de súbito en sus moradas. Y exclamaron con rabia impotente: nos has vencido. ¿Quién eres tú a quien el Señor envía para nuestra confusión? ¿Quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado, soldado y general, combatiente admirable bajo la forma de un esclavo, rey de la gloria, muerto en una cruz y vivo, puesto que desde tu sepulcro has descendido hasta nosotros? ¿Quién eres tú en cuya muerte, ha temblado toda criatura y han sido conmovidos todos los astros, y que ahora permaneces libre entre la muerte y turbas a nuestras legiones? ¿Quién eres tú que redimes a los cautivos, como dice por ejemplo Isaías 58, y que inundas de luz brillante a los que están ciegos por las tinieblas de sus pecados? ¿No es lo que dice Isaías? En varios pasajes. Isaías 58, Isaías 61 también, versículo 1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los pobres, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Lo mismo que dice acá: libertad a los cautivos, y a los presos apertura de cárcel. Qué hermoso que es verdaderamente hermoso ver cómo casa todo de una manera espectacular. Y todas las legiones de los demonios, sobrecogidos por igual terror, gritaban en el mismo tono, con sumisión temerosa y con voz unánime, diciendo: ¿de dónde eres, Jesús, hombre tan potente, tan luminoso, de majestad tan alta, libre de tacha y puro de crimen? Porque este mundo terrestre, que hasta el día nos ha estado siempre sometido y que nos pagaba tributos por nuestros usos abominables, jamás nos ha enviado un muerto tal como tú, ni destinado semejantes presentes a los infiernos. ¿Quién pues eres tú que has franqueado sin temor las fronteras de nuestros dominios, y que no solamente no temes nuestros suplicios infernales, sino que pretendes librar a los que retenemos en nuestras cadenas? Quizá eres ese Jesús de quien Satanás, nuestro príncipe, decía que por su suplicio en el madero recibiría un poder sin límites sobre el mundo entero. Entonces el Rey de la Gloria, aplastando en su majestad a la muerte bajo sus pies y tomando a nuestro primer padre, privó a la furia de todo su poder y atrajo a Adán a la claridad de su luz. Estoy prendido a fuego. Y la furia, bramando, aullando y abrumando a Satanás con violentos reproches, le dijo: Belcebú, príncipe de condenación, jefe de destrucción, irrisión, que significa una burla, de irrisión de los ángeles de Dios, ¿qué has querido hacer? Has querido crucificar al Rey de la Gloria, sobre cuya ruina y sobre cuya muerte nos habías prometido tan grandes despojos. ¿Ignoras cuán locamente has obrado? Porque he aquí que este Jesús disipa por el resplandor de su divinidad todas las tinieblas de la muerte. Ha atravesado
las profundidades de las más sólidas prisiones, libertando a los cautivos, lo que estábamos viendo recién en Isaías, y rompiendo los hierros de los encadenados. Y he aquí que todos los que gemían bajo nuestros tormentos nos insultan y nos acribillan con sus imprecaciones. Nuestros imperios y nuestros reinos han quedado vencidos. Y no solo no inspiramos ya terror a la raza humana, sino que, al contrario, nos amenazan y nos injurian aquellos que, muertos, jamás habían podido mostrar soberbia ante nosotros, ni jamás habían podido experimentar un momento de alegría durante su cautividad. ¿Cuánto tiempo llevaban cautivos en el cielo? Porque te recuerdo que en el antiguo pacto nadie fue al paraíso ni al cielo por cumplir la ley de Moisés. Nadie. Iban todos al Seol. No estaban todos en el mismo lado, obviamente. Pero nadie iba al paraíso ni al reino, nadie, por cumplir la ley de Moisés. Porque nadie la pudo cumplir. Lo dice el propio Pedro en Hechos 15. ¿Por qué ponéis sobre nosotros una carga, un yugo, que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? ¿Cómo se entiende la parábola del rico y Lázaro con este pasaje? Lo del rico y Lázaro lo leí en la primera parte de esta enseñanza, que fue en el último en vivo. Claro, en la parábola del rico y Lázaro hoy te muestra que no todos estaban en el mismo lugar. O sea, estaban en el seno de Abraham, los justos, y estaban del otro lado de la cima, estaban los impíos, que fue por ejemplo donde fue el rico. Pero eso ocurrió mucho antes de la muerte de Jesús, de que él bajara a las partes bajas de la tierra. Príncipe de todos los males y padres de los rebeldes e impíos, ¿qué has querido hacer? Los que desde el comienzo del mundo hasta el presente habían desesperado de su vida y de su salvación, no dejan oír ya sus gemidos. No resuena ninguna de sus quejas clamorosas, ni se advierte el menor vestigio de lágrimas sobre la faz de ninguno de ellos. Rey inmundo, poseedor de las llaves de los infiernos, ¿has perdido por la cruz las riquezas que habías adquirido por la prevaricación y por la pérdida del paraíso? Por la prevaricación. ¿Y qué es un prevaricador? Un juez injusto que a sabiendas emite un juicio injusto. Toda tu dicha se ha disipado, y al poner en la cruz a ese Cristo Jesús, Rey de la Gloria, has obrado contra ti y contra mí. Sabe para en adelante cuántos tormentos eternos están reservados bajo mi guarda, que no conoce término. Luzbel, monarca de todos los perversos, autor de la muerte y fuente del orgullo, cuando era Samael. Antes que nada, hubieras debido buscar un reproche justiciero que dirigir a Jesús. Y si no encontrabas en él falta alguna, ¿por qué sin razón has osado crucificarlo injustamente y traer a nuestra región al inocente, al justo? Tú, que has perdido a los malos, a los impíos y a los injustos del mundo entero. De esto mismo dio testimonio el ladrón, cuando dijo: nosotros con justa razón estamos aquí, pero ¿qué pecado ha cometido? ¿Qué pecado ha cometido este? Y por eso Jesús no vino a abolir la ley de Moisés, entre paréntesis. La ley se abolió sola al condenar
al justo, al que no tenía pecado. La ley se abolió sola, debido a esto que está estipulado acá. Y cuando la furia acabó de hablar así a Satanás, el Rey de la Gloria dijo a la primera: el príncipe Satanás quedará bajo tu potestad por los siglos de los siglos, en lugar de Adán y de sus hijos que me son justos. Y ese es el término, justos, no cristianos. No cristianos, por eso no permito que me llamen cristiano. Y en el canal, nuestro canal de YouTube, que les repito, aquí arriba está el link en la página principal para acceder al canal de YouTube, nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban y activen la campanita. Ahí tengo una enseñanza que se llama El justo versus el cristiano. Y ahí explico por qué no permito que me llamen cristiano, por qué no hay nada más anticristo que el cristianismo. Ahí en esa enseñanza te lo explico detalle por detalle. Que no entiendo por qué defienden tanto el mote de cristiano y de cristianismo. No entiendo por qué. Pero bueno, en esa enseñanza lo desgloso y lo explico largamente. Vamos al capítulo 25. Y el Señor extendió su mano y dijo: venid a mí, todos mis santos, hechos a mi imagen y a mi semejanza, nosotros que habéis sido condenados por el madero, por el diablo y por la muerte, veréis a la muerte y al diablo condenados por el madero, porque nosotros fuimos crucificados juntamente con él. Recuerda, nosotros ya cumplimos la condena con él, y nadie puede ser condenado dos veces por el mismo crimen. Por eso Pablo te dice en Romanos 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque los que están en Cristo y los que Cristo está en ellos, ya cumplieron la condena, juntamente con Jesús. Y enseguida, todos los santos se reunieron bajo la mano del Señor. Y el Señor, tomando la de Adán, le dijo: paz a ti y a todos tus hijos, mis justos, todos tus hijos, mis justos. Y Adán, virtiendo lágrimas, se prosternó a los pies del Señor y dijo en voz alta: Señor, te glorificaré, porque me has acogido y no has permitido que mis enemigos triunfasen sobre mí para siempre. Hacia ti clamé y me has curado, sinónimo de salvado. Y me has curado, Señor. Has sacado mi alma de los infiernos y me has salvado, no dejándome con los que descienden al abismo. Cantad las alabanzas del Señor, todos los que sois santos, y confesad su santidad, porque la cólera está en su indignación y en su voluntad está la vida. Y asimismo, todos los santos de Dios se prosternaron a los pies del Señor y dijeron con voz unánime: has llegado al fin, Redentor del mundo, y has cumplido lo que habías predicho por la ley y por tus profetas. Has rescatado a los vivos por tu cruz, y por la muerte en la cruz has descendido hasta nosotros, para arrancarnos del infierno y de la muerte, por tu majestad. Y así como has colocado el título de tu gloria en el cielo, y has elevado el signo de la redención, tu cruz, sobre la tierra, de igual modo, Señor, coloca en el infierno el signo de la victoria de tu cruz, a fin de que la muerte no domine más. ¿Qué libro es? ¿Qué libro precioso? Y el Señor, extendiendo su mano sobre Adán,
tomó a Adán y a todos sus santos, y tomó a Adán de la mano derecha, se levantó de los infiernos, y todos los santos lo siguieron, conforme a Efesios 4, cuando dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¡Wow! Cómo casa todo, es verdaderamente hermoso. Entonces, el profeta David exclamó con enérgico tono, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho cosas admirables. Su mano derecha y su brazo nos han salvado. El Señor ha hecho conocer su salud, o sea, su salvación, y ha revelado su justicia en presencia de todas las naciones. Esa es la justicia de Dios, por eso Jesucristo, justicia nuestra. Esa es la justicia de Dios. Sabemos lo que es la justicia del hombre. La justicia del hombre es condenación, venganza. El que las hizo que las pague. La justicia de Dios es lo opuesto. Es misericordia, es perdón, es restauración. La justicia de Dios es el orden preestablecido por Dios, es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios, es la ley de Dios, por el cual el que tiene más le da al que tiene menos. El más fuerte defiende al más débil, y el que sabe más le enseña al que sabe menos. Eso es la justicia de Dios. Tapicosi, buenos días, seas bienvenido, seas bendecido. Estamos leyendo un libro de los llamados apócrifos. Estamos dando testimonio de que Jesús sí bajó a las partes bajas de la tierra, porque hay muchos que dicen que no, como los testigos de Jehová, por ejemplo. Y yo digo, hoy es la segunda parte de esta enseñanza, que digo que Jesús sí bajó al centro de la tierra y estuvo 3 días y 3 noches en el infierno, por así decirlo. Entonces, sigamos. Y toda la multitud de los santos respondió, diciendo, esta gloria es para todos los santos. Amén, exacto. Claro, exacto. Pero bueno, por ejemplo, una vez una testigo de Jehová me discutió en la cara de que Jesús no había bajado. Pero bueno, pero sí quería hacer esta enseñanza en 2 partes porque quería probar con el canon y con 2 apócrifos, sobre todo con este libro me resulta maravilloso, el Evangelio de Nicodemo. Exacto, sí, ¿qué se puede esperar? Los testigos de Jehová, claro, ni siquiera creen que Jesús sea Dios. Sí, pero bueno, ¿qué podemos decir? Sigamos. Y toda la multitud de los santos respondió diciendo, esta gloria es para todos los santos, así sea, alabad a Dios. Y entonces el profeta Habacuc exclamó diciendo, has venido para la salvación de tu pueblo y para la liberación de tus elegidos. Y todos los santos respondieron diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor y nos ilumina. Igualmente el profeta Miqueas exclamó diciendo, ¿qué Dios hay como tú, Señor, que desvanece las iniquidades y que borras los pecados? Y ahora contienes el testimonio de tu cólera y te inclinas más a la misericordia, sinónimo de justicia, de caridad, de amor ágape, de piedad. Has tenido piedad de nosotros y nos has absuelto de nuestros pecados y has sumido todas nuestras iniquidades en el abismo de la muerte, según habías jurado a nuestros padres en los días antiguos. El canto del santo ante la consagración del pan, no recuerdo textualmente que diga así, y eso que yo fui cuando
A los 12, 13 años fui monaguillo en la iglesia católica, pero no recuerdo esta parte. Pero bueno, no importa. Les recuerdo que aquí en la página central de nuestra página de TikTok está el link para nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan, ahí directamente apretan el botón y acceden a nuestro canal Camino de Justicia, que vayan por favor y se suscriban y activen la campanita. Todos estos en vivos que hacemos acá en TikTok van alojados en el canal de YouTube y ahí van a tener mucho material, muchas enseñanzas en la playlist, muchas series como La Ley de Dios, como La Vida de Abraham, predicaciones en las calles, obras en las calles cuando salimos con nuestros hermanos a hacer obras de piedad, obras de la fe, de misericordia. Tienen muchísimo material ahí en nuestro canal de YouTube, que les recuerdo, aquí en la página principal está el link para acceder a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban. Seguimos. Ajá, pero no recuerdo este pasaje, no lo recuerdo, la verdad no lo recuerdo, pero sí, te creo perfectamente. Sí. Versículo 11. Y todos los santos respondieron diciendo: es nuestro Dios para siempre, por los siglos de los siglos, y durante todos ellos nos regirá. Así sea, alabad a Dios. Y los demás profetas recitaron también pasajes de sus viejos cánticos, consagrados a alabar a Dios. Y todos los santos hicieron lo mismo. Hermoso. Y el Señor, capítulo 26, y el Señor, tomando a Adán por la mano, lo puso en las del ángel, el arcángel Miguel, al cual siguieron asimismo todos los santos. Y los introdujo a todos en la gracia gloriosa del paraíso. Y dos hombres, en gran manera ancianos, se presentaron ante ellos. Y los santos los interrogaron, diciendo: ¿quiénes sois vosotros, que no habéis estado en los infiernos con nosotros, y que habéis sido traídos corporalmente al paraíso? Y uno de ellos repuso: yo soy Enoc, que he sido transportado aquí por orden del Señor. Y el que está conmigo es Elías, el tesbita, que fue arrebatado por un carro de fuego. Hasta hoy no hemos gustado la muerte, pero estamos reservados para el advenimiento del anticristo, por así decirlo, armados con enseñas divinas y pródigamente preparados para combatir contra ellos, para darle muerte en Jerusalén y para, al cabo de 3 días y medio, ser de nuevo elevados vivos por las nubes. Y mientras Enoc y Elías así hablaban, he aquí que sobrevino un hombre muy miserable, que llevaba sobre sus espaldas el signo de la cruz. Y al verlo, todos los santos le preguntaron: ¿quién eres? Tu aspecto es el de un ladrón. ¿De dónde vienes que llevas el signo de la cruz sobre sus espaldas? Y él, respondiéndoles, dijo: con verdad habláis, porque yo he sido un ladrón y he cometido crímenes en la tierra. Y los judíos me crucificaron con Jesús. Y vi las maravillas que se realizaron por la cruz de mi compañero. Él era Gestas, el ladrón bueno. Y creí por Jesús, Gestas era el ladrón malo. Dimas era el ladrón bueno. Dimas era el bueno y Gestas era el malo. Dice Dimas: y creí que es el creador de todas las criaturas y el Rey Todopoderoso. Cuando estaba hablando con Jesús en el madero. Y le rogué exclamando: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y acto seguido, accediendo a mi súplica, contestó:
en verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Y me dio este signo de la cruz, del madero, advirtiéndome, entra en el paraíso llevando esto. Y si su ángel guardián no quiere dejarte entrar, muéstrale el signo del madero y dile, es Jesucristo, el Hijo de Dios, que está crucificado ahora, quien me ha enviado a ti. Y repetí estas cosas al ángel guardián, que al oírmelas me abrió presto, me hizo entrar y me colocó a la derecha en el paraíso, diciendo, espera un poco, que pronto Adán, el padre de todo el género humano, entrará con todos sus hijos, los santos y los justos del Cristo, el Señor crucificado. Amén, Tapicosi, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y cuando hubieron escuchado estas palabras del ladrón, todos los patriarcas con voz unánime clamaron, bendito sea el Señor Todopoderoso, Padre de las misericordias y de los bienes eternos, que ha concedido tal gracia a los pecadores y que los ha introducido en la gloria del paraíso y en los campos fértiles en que reside la verdadera vida espiritual. Así sea. Hermoso. Y acá ya vamos entrando en el final. Carino y Leucio concluyen su relato. Que tienen que ver la primera parte de esta enseñanza, que se llamó La señal de Jonás, que es donde comienza esto y donde comencé a leer el Evangelio de Nicodemo y vimos también lo que está en el canon y vimos otro apócrifo, el Evangelio de Pedro. Capítulo 28. Tales son los misterios divinos y sagrados que oímos y vivimos nosotros, Carino y Leucio. Mas no nos está permitido proseguir y contar los demás misterios de Dios, como el arcángel Miguel los declaró altamente, diciéndonos, id con vuestros hermanos a Jerusalén y permaneced en oración, bendiciendo y glorificando la resurrección del Señor Jesucristo, vosotros a quienes Él ha resucitado de entre los muertos. No habléis con ningún nacido y permaneced como mudos hasta que llegue la hora en que el Señor os permita referir los misterios de su divinidad. Y el arcángel Miguel nos ordenó ir más allá del Jordán, donde están varios que han resucitado con nosotros en testimonio de la resurrección de Cristo. Porque hace 3 días solamente que se nos permite a los que hemos resucitado de entre los muertos celebrar en Jerusalén la Pascua del Señor con nuestros parientes, en testimonio de la resurrección del Cristo, y hemos sido bautizados en el río Jordán, recibiendo todos ropas blancas, simbología sinónimo de los linos blancos, finos y resplandecientes, que te habla en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Los linos finos y blancos y resplandecientes, que son las acciones justas de los santos. Y después de los 3 días de la celebración de la Pascua, todos los que habían resucitado con nosotros fueron arrebatados por nubes y conducidos más allá del Jordán. No han sido vistos por nadie. Estas son las cosas que el Señor nos ha ordenado referiros. Alabadlo, confesadlo y haced penitencia, a fin de que os trate con piedad. Paz a vosotros en el Señor Dios Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Amén. Y no bien hubieron terminado de escribir todas estas cosas sobre papel, se levantaron. Y Carino puso lo que había escrito en manos de Anás,
y de Caifás y de Gamaliel. E igualmente Leucio dio su manuscrito a José y a Nicodemo. Impresionante. Y de súbito quedaron transfigurados y aparecieron cubiertos de vestidos de una blancura deslumbradora, y no se lo vio más. Y se encontró ser sus escritos exactamente iguales en extensión y en dicción, sin que hubiese entre ellos una letra de diferencia. Totalmente similares. Y toda la sinagoga quedó en extremo sorprendida al tener aquellos discursos admirables de Carino y de Leucio. Y los judíos se decían los unos a los otros: verdaderamente es Dios. Verdaderamente es Dios quien ha hecho todas estas cosas. Y bendito sea el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te imaginas estar en lugar de ellos en ese momento? ¡Wow! Que habían terminado de crucificar al Rey de Gloria. Y salieron todos de la sinagoga con gran inquietud, temor y temblor, dándose golpes de pecho, y cada cual se retiró a su casa. Y José y Nicodemo contaron todo lo ocurrido al gobernador, y Pilato escribió cuánto los judíos habían dicho tocante a Jesús, y puso todas aquellas palabras en los registros públicos de su pretorio. Impresionante. Y este evangelio de Nicodemo, junto con lo que les leí el otro día del evangelio de Pedro, y junto con los pasajes del canon, nos confirman y nos super confirman que Jesucristo sí bajó a las partes bajas, llevando cautiva la cautividad, como dice Efesios. Y creo que a esta altura no queda absolutamente ninguna duda de que Jesús efectivamente sí estuvo en contra de lo que dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Pero este evangelio de Nicodemo es un libro que, wow, cuando lo leí la primera vez, me explotó la cabeza. Exacto, muy, muy profundo y revelador. Y así hay varios libros, por ejemplo, bueno, hay muchos, pero la epístola de Pablo a los laodicenses, que también está atestiguada, si mal no recuerdo, en Colosenses 4:16, si mal no recuerdo, está atestiguado que les dice a los colosenses que la epístola a los colosenses la leyeran en Laodicea, y la de Laodicea la leyeran en Colosas. Y esto hablé hace un par de en vivos atrás, hablé sobre Laodicea y leí toda la epístola de Laodicea, que también es impresionante esa epístola de Pablo. Y cuando la lees te das cuenta por qué nunca estuvo en los cánones. Y así hay muchos libros, como el libro de Jasser, por ejemplo, que está citado también 2 veces en el canon. El libro de Jasser también es un libro hermoso, va muy, muy paralelo con con Génesis, con Éxodo también. Sí, en esa misma línea he tenido oportunidad de leer el libro de Melquisedec, sí, el rollo sagrado de Melquisedec, sí, que está compuesto por 3 libros: Historia del Universo, Historia de Salem e Historia de un Vaso. Sí, he hecho enseñanzas sobre eso y ahora estoy preparando una otra miniserie, como quien dice, el libro de los jubileos también, exacto. Sí, también lo he leído, sí, por eso hay material tan rico y
con tanta sabiduría. Hay muchos libros. Sí, hay muchísimos libros. El libro de los jubileos también, exacto. También hay muchísimos libros. Y ahora, por ejemplo, al final de cada en vivo, siempre que me da el tiempo, ¿no? Siempre leo un poquito de apócrifos. Ya hace un tiempo empecé a leer el libro de Hazar y la última vez lo dejé en el capítulo 14, la había leído hasta el versículo 10. La enseñanza ya llegó a su fin, la de Jesucristo bajando a las partes bajas, y ahora voy a leer un poquito el libro de Hazar y ya damos por concluida esta enseñanza. Este en vivo, digo. Vamos al libro de Hazar entonces. Estábamos en el capítulo 14. Estábamos en la parte de... ya ni recuerdo. Sí, estábamos cuando Abraham había ido a Egipto y cuando los habían hecho salir, porque cuando el faraón quiso tomar a Sara para él, fue que tanto Sara como Abraham clamaron al Señor y un ángel no permitía que el faraón se acercara a Sara. Eso lo vimos en el vivo anterior. Seguimos. Capítulo 14, versículo 11 dice: y él se levantó con amargura de alma y fue sollozando a la casa del horno, en la cual se había quedado toda la noche anterior, y durmió allí la segunda noche. Y en esa noche él razonó con sí mismo cómo se podía salvar del hambre, y él diseñó un plan en cómo actuar. No había leído sobre eso en el último en vivo. No había leído sobre eso. Estaba leyendo otra parte. Se me mezclan tantas cosas. No, estaba leyendo sobre Ricayón. Sobre el personaje de Ricayón. Estaba leyendo otra cosa. Versículo 13. Y él se levantó en la mañana y actuó ingeniosamente, y fue y contrató a 30 hombres fuertes de la chusma, llevando sus instrumentos de guerra. Él los llevó a la cumbre de un sepulcro de Misraim, y él los situó allí. Y él les ordenó diciendo, así dice el rey: fortalézcanse y sean hombres valientes, y no permitan que ningún hombre sea sepultado aquí hasta que no sea dado 200 piezas de plata, y entonces puede ser sepultado. Y esos hombres hicieron de acuerdo a la orden de Ricayón y la gente de Misraim, que era el verdadero nombre de Egipto, por todo ese año. Y en el tiempo de 8 meses, Ricayón y sus hombres reunieron gran riquezas de plata y oro. Y Ricayón tomó gran cantidad de caballos y otros animales, y él contrató más hombres, y él les dio caballos, y ellos permanecieron con él. Y cuando el año dio vuelta, en el tiempo que el rey salía al pueblo, los habitantes de Misraim se reunieron para hablar con él referente a la obra de Ricayón y sus hombres. Y el rey salió en el día señalado, y todos los Misraim, o sea, los egipcios, vinieron a él y clamaron a él diciendo: que el rey viva para siempre. ¿Qué es esta cosa que haces a tus sirvientes en el pueblo, de no permitir a un cuerpo muerto ser sepultado hasta que tanta plata y oro sea dado? ¿Fue algo como esto hecho en toda la tierra? Claro, muy astuto él, exacto. Tienen que leer toda la historia para darse cuenta que fue muy astuto Ricayón. Exacto. Si aún desde los días de Adán hasta este día, que los muertos no pueden ser sepultados solo por un precio impuesto. Ahora, ¿les suena conocido esto? Es lo que pasa hoy en el mundo. No puedes enterrar a nadie, a tu familiar, si no pagas. Versículo 19. Nosotros sabemos
que es una costumbre de reyes tomar un impuesto anual de los vivientes. Pero tú no solo haces esto, sino de los muertos tú arrancas un impuesto día a día. Ahora, oh rey, ya nosotros no podemos soportar esto, porque toda la ciudad está arruinada a causa de esto, y tú no lo sabes. Y lo vamos a dejar acá. Lo vamos a dejar acá porque me tengo que ir para casa de un hermano que nos vamos a reunir hoy, nos vamos a reunir a orar, a leer escrituras nos vamos a congregar. Exactamente, porque congregarse no es encerrarse. Como lo he explicado muchas veces, congregarse no es encerrarse en una sinagoga, en un templo de piedras muertas de 4 paredes. Congregarse cuando tú te paras con alguien en la calle, con un menesteroso, con alguien que está pidiendo, y tú le compras un sándwich, por ejemplo, y le hablas de Cristo, ya estás congregado. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo presente en medio de ellos. No dice, donde 2 o 3 estén encerrados en una sinagoga, ahí yo estaré presente en medio de ellos. No. Tú estás presente cuando te congregas con tus hermanos en donde sea. En la calle, en la casa de alguien, en el medio de una montaña, en donde sea. Bueno, hermanos, espero que les haya sido de edificación esta enseñanza que concluyó hoy y que empezó en el último en vivo. Así que bueno, como les dije, en nuestro canal de YouTube, ahí tienen todas las enseñanzas para ver, y cualquier pregunta, consulta que me quieran hacer, me la pueden dejar ahí en el canal de YouTube. Así que bueno, hermanos, sin más que decirles, sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, hermanos. No, gracias, el agradecido soy yo, porque hayas estado presente acá, porque podamos congregarnos aquí, porque esta también es otra manera de poder estar congregados. Nos estamos viendo en un próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta la próxima.